El final de Ben 10 Reboot se dividió en tres partes. Una horrible, que ya comentamos en el canal. Otra que por alguna razón a mucha gente no le gusta. Y después está la que vamos a ver hoy, Ben 10.010. Un capítulo que durante muchos años recordé como el capítulo que arruinó a Ben 10.000. De hecho, antes de volver a verlo, estaba convencido de que me iba a encontrar con otro desastre lleno de ideas desaprovechadas, nostalgia barata y un Ben 10.000 que no le hacía justicia a su personaje. Pero cuando lo volví a ver, la verdad, me llevé una sorpresa bastante grande. Porque aunque sigue teniendo varios problemas, también tiene algunas de las ideas más interesantes de todo el reboot. Momentos que genuinamente me gustaron y un concepto que, para ser sincero, no recordaba que estuviese tan bien ejecutado. O bueno, más o menos. Así que hoy vamos a repasar el segundo especial de la quinta temporada del reboot. Vamos a hablar de su historia, de ese futuro bastante deprimente, donde Ben prácticamente abandonó su vida como héroe. Y por supuesto, de una invasión alienígena que casi destruye el mundo entero. Ben 10.010. La historia comienza varios años en el futuro, donde vemos una especie alienígena en forma de X que está destruyendo todo. Mientras tanto, conocemos a la presidenta de los Estados Unidos, Gwen, y a su asistente, Hex. Este último dice que la mejor opción es abandonar el país, a lo que Gwen le responde que no, y que se van a quedar a dar pelea a los Surge. Cambiando de escena, vemos al sargento Smite, que está terminando el traje que usará Gwen, y acá nos damos cuenta que el abuelo Max es un holograma, dando a entender que ya murió. Siguiendo con Gwen, esta se pone el traje y va a dar pelea contra los alienígenas, pero estos últimos la terminan acorralando, haciendo que Hex tenga que llegar con Kevin para ayudar. A todo esto, Kevin está atrapado como enorme Raptor, así que Gwen y Kevin, usando el poder del amor, o bueno, más o menos, como en los viejos tiempos. No fueron tan buenos para todos, señora presidente. ¡Qué lindo! Espera, ¿qué? A todo esto resulta que los Surge son indestructibles y ya no pueden hacer nada, así que como no les queda de otra, van a ir por Ben. Es un desastre. Ok, definitivamente estamos perdidos. Ben se pone a hablar con Falla, quien le pregunta que si va a hacer algo contra la invasión, a lo que Ben responde que eso de ser un héroe ya quedó en el pasado, y ahora tiene amigos que cuidar. Luis, Sí, definitivamente el universo está perdido. En eso llega Hex para reclutar a Ben, pero este último sigue pensando que Hex es uno de los malos, así que se transforma en Mono para Araña. patearte el trasero. Sí, definitivamente esto no está siendo épico. Volviendo al tema, Hex le explica que vino en nombre de su familia y que ya no es un villano. Y se lo demuestra trayendo el holograma del abuelo Max, cosa que hace que Ben se empiece a cuestionarse de sus errores del pasado. Dando a entender, o eso quiero creer, que la causa de que el abuelo Max esté así es por culpa de Ben. Y después de unas palabras de Max, llevan a Ben al búnker presidencial, donde vemos a varios de los villanos del pasado que ahora trabajan para Gwen. Pues, hola. Señorita presidente, por favor. ¿En serio? No voté por ti. Corrupción. Y mientras Ben y Gwen discutían por no sé qué cosa, aparecen los Surge, que están buscando algo totalmente innovador para la franquicia. Están buscando la Omnitrix. Sí, en los tres especiales la cosa gira en torno a la Omnitrix, así que no hay mucha cosa. Así que Ben se transforma en Bullshock para hacerle frente, pero en medio de la pelea tiene un flashback donde recuerda que en el pasado Ben había desbloqueado a la especie de Surge en el Omnitrix. Así que Gwen se sacrifica para que Ben pueda ir al pasado con el proyecto Antaño, que básicamente es una máquina del tiempo. Ahora nos encontramos en el pasado, donde vemos que Ben estaba jugando con Gwen hasta que aparece Vapor Smite. Ay, a veces me gusta el humor del reboot. A todo esto, Ben se da cuenta que ha desbloqueado un nuevo alienígena. Sí, una puta X. A lo que Vapor Smite, al ver que Ben no tenía ningún poder, empieza a atacar. Mientras tanto, se abre un portal del cual sale el Ben del futuro, y transformado en 4 brazos, logra derrotar bastante fácil al villano. Después de que Ben grande se pusiera contento por ver a las versiones del pasado, les da todo el contexto de que hay una invasión alienígena y toda esa wea. El Ben 10.000 toma la decisión de llevar a su versión de 10 años al futuro, donde al llegar vemos que los Surge han destruido absolutamente todo.
Cuando me fui, esta era la Casa Blanca. Ahora mírala, otro desastre causado por mí. Ah, no seas tan duro contigo. Deja esa actitud para los villanos. Si algo aprendí de este verano es que para todo mal al villano hay que golpear. Creo que esa va a ser la segunda cosa más filosófica que voy a escuchar decir al Ben del reboot. En eso llega el Sargento Smite para informar cosas, pero es atacado por el Ben chiquito. Se refieren a Gwen, ¿verdad? O sea, esto es ridículo. Dios, amo la voz del diamante del reboot. Bueno, la cosa es que Gwen logró alejar a los alienígenas llevándolo a la casa de Ben. Y por casa de Ben me refiero al puto basurero. Así que Ben se transforma en fuego de una manera muy épica, la verdad, y van al basurero, donde, dicho sea de paso, estaba Gwen siendo la distracción, pero no por mucho tiempo, ya que llega Fuego y Diamante que hacen un ataque combinado muy épico y bueno, logran espantar a los alienígenas por un rato. A todo esto, Gwen se enoja porque trajeron a la versión de Ben de 10 años al futuro, y eso podría causar una paradoja y no sé qué mierda más. ¿Oído de paradojas del tiempo, genio? Yo cuando mis padres pelean. A todo esto, el jefe de los Surge empieza a decir que necesitan a los dos que faltan de su especie. Y que esos dos que faltan de su especie están dentro del Omnitrix. Así que los Vens, gracias a la información que les dio Max, que básicamente es que los Surge no hacen nada, pero si son varios hacen algo. Sí, lo intenté resumir de la mejor forma. Se deciden transformar en Surge y empiezan a unirse con varios más. Así que con el poder de la unión, literalmente de la unión, logran acabar con la invasión. Y bueno, el Ben chiquito es de vuelta al pasado, donde bueno, se tira un facto. Y en el futuro, donde todo está siendo reconstruido, vemos a Ben que está en su prime otra vez. Y así termina el segundo especial del reboot. Por suerte no me quise cortar los huevos haciendo este video. Al final del día, creo que este especial hace un montón de cosas mejor que el anterior especial no supo hacer. La dinámica entre los Bens funciona bastante bien. Y a diferencia de Ben Gen 10, nunca sentí que su relación se viera forzada. Se nota que ambos tienen personalidades medio distintas, pero al mismo tiempo se complementan, y eso hace que la historia sea mucho más entretenida. También me gustó bastante el futuro que se nos presentó en este capítulo. No diría que es el mejor futuro que nos presentaron en toda la franquicia, porque bueno, ahí la competencia está medio complicada, pero sí me pareció un concepto bastante interesante y sobre todo mucho mejor ejecutado de lo que recordaba. Y es que, siendo completamente sincero, yo tenía este especial en mi cabeza como el capítulo que había arruinado a Ben 10.000. Pensaba que era muchísimo peor, pero después de verlo, la verdad que me llegó una sorpresa. ¿Tiene problemas? Sí, unos cuantos, pero no más que yo. Sigue teniendo detalles muy propios del reboot, y hay una idea que podría haberse aprovechado un poco más, pero aún así logra mantenerlo entretenido en prácticamente todo el tiempo. Cosa que, por ejemplo, con Ben Gen 10 no me pasó. Ese especial sí se me hizo bastante pesado por momentos. El humor sigue siendo el típico del reboot, así que tampoco hay mucho que decir. Habrá chistes que funcionen y otros que no. Pero en general creo que acá está mucho mejor integrados algunos chistes que en el especial anterior. Y sí, me estoy dando cuenta que toda esta conclusión está haciendo una comparativa bastante grande con Ben Gen 10. Pero es inevitable, o sea, al final forman parte de la misma trilogía de especiales y es normal ponerlos uno al lado del otro. Pero al menos para mí, Ben 10.010 sale mucho mejor parado. No creo que sea una obra maestra, ni mucho menos. Tampoco diría que esté entre los mejores capítulos de toda la franquicia. Pero sí me parece un especial entretenido, con buenas ideas, un futuro bastante interesante y un Ben 10.000 que termina gustándome mucho más de lo que esperaba. Y la verdad, me alegra haberle dado una segunda oportunidad, porque lo terminé disfrutando mucho más de lo que recordaba. Y sin más nada que decir, por lo menos por el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden dejar un buen like y suscribirse, que estamos a nada de los 7K. Espero llegar antes de fin de año a los 10K, ojalá, y si no, bueno, F. Pero nada, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, seguirme en mi Instagram, comentar y recuerden, mucho Ben 10 por hoy.